Pues para mí es un privilegio poder estar otra vez con ustedes, reunido, aunque sea de este medio. Y pues traigo saludos de parte de mi esposa Brenda y nuestros 4 hijos. Y qué bien que podemos estar juntos otra vez viéndoles y compartiendo algo de la palabra del Señor con ustedes. Me gustaría dirigir su atención esta noche al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y realmente yo no recuerdo cuántos años hubiera tenido yo cuando por primera vez oí las historias asombrosas de estos sueños de imágenes, estatuas enormes, o el horno de fuego calentado 7 veces más caliente, o de escuchar a estos leones rugir cuando de repente Daniel fue tirado a ese foso. Daniel es el libro que habla de una guerra espiritual entre ángeles y demonios, el arcángel Miguel y los príncipes de Persia que le impedía, o de la mano divina rasgándose y escribiendo sobre el repello en el palacio real. Lo que yo sí sé es que me encanta el libro de Daniel, me anima, me enseña, me da valor a pesar de las circunstancias en lo cual estamos viviendo. Muestra el poder soberano de nuestro Dios. Muestra la protección divina. Y nuestro Dios es tan capaz de protegernos en situaciones tan adversas. Y también hay una advertencia a mi alma, a tu alma, a través de este libro de Daniel, que esta cautividad fue predicho, fue hablado por los profetas de antemano. Dios les iba a castigar a su pueblo por su rebelión, por su pecado. No hicieran caso al llamado de arrepentirse. Volveos de tus malos caminos. El profeta Jeremías pudo compartir. El pueblo tenía, los líderes del pueblo tenían los oídos tapados, los corazones duros. Estaban aferrados a su jactancia, a sus tradiciones y rutinas, y no querían humillarse en la presencia del Señor. Pues el autor de este libro sabemos que es Dios, pero entendemos que el instrumento humano que Dios utilizó fue Daniel. Daniel mismo, cuyo nombre significa mi Dios es juez. Hebreo, del linaje real. Es curioso que el libro fue escrito en la lengua hebrea al inicio y al final, y en la lengua aramea de los capítulos 2 al capítulo 7, una porción en medio. Y se considera que Daniel quería transmitir un mensaje específico a los judíos y escribía en hebrea, y también quería transmitir un mensaje más general a judíos y a gentiles en la lengua global en eso entonces, la lengua, o sea, en esa sección Medio Oriente, la lengua aramea. El contexto de este libro de Daniel es que 4 de los últimos 5 reyes de Judá eran malos. Joacim, que reinaba, y tengo que confesar, estoy confiando en algunos comentarios y algunos estudiosos de estas fechas que les estoy dando. Algunos consideran que Joacim reinaba desde 609 años antes de Cristo hasta 589 años antes de Cristo. Y era él que reinaba justo antes del penúltimo
rey de Judá. En Jeremías 26 narra como el profeta Jeremías al principio da el contexto, da el tiempo, al principio del reinado de Joacim. Jeremías, instruido por Dios, se puso en el atrio de la casa de Dios para hablarles, para advertirles. Dios le dijo, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Dios les había advertido que sin el arrepentimiento la casa de Dios y la ciudad de Jerusalén quedarán como Silo, quedarán destruido, desolado. Su mensaje provocó ira, enojo y furia entre los líderes. Querían matarle. Otra vez, en Jeremías 26:13, les exhortaba a que se arrepintiera. No estoy seguro, pero sugiero que este mensaje de Jeremías en el atrio de la casa de Dios fue antes que Nabucodonosor llegó la primera vez para arrebatar a algunos de los muchachos y llevar algunos de los utensilios de la casa de Dios. En el contexto, si no me equivoco, también no solamente Jeremías, pero también Habacuc y Sofonías. Todos hubieran vivido y profetizado en los días de estos últimos reyes. Y segundo de Reyes 24 también detalla el contexto y trasfondo de lo que estamos viendo cuando Daniel fue llevado y estaba en Babilonia. El libro de Daniel también muestra el comienzo del periodo del tiempo nombrado en la Biblia como los tiempos de los gentiles. Usted pudiera buscar esta frase en Lucas 21, verso 24, Cristo hablando acerca de los tiempos de los gentiles, y se entiende que esto significa tiempo cuando Israel realmente dejó de tener influencia y más bien los gentiles ejercitaban autoridad en el mundo y todavía lo hacen. El tiempo de los gentiles correrán hasta la venida de Cristo en gloria para establecer su reinado de 1000 años aquí en la tierra. Fue dicho por Gabriel, el ángel a María, y su reino no tendrá fin. Qué bello, qué glorioso. Que la palabra de Dios nos revela, nos muestra lo que ha pasado en la historia y también nos da pistas y explicaciones de lo que sucederán aún en el futuro. El valor de este libro no es meramente histórico o profético, es práctico y tiene un carácter devocional. Yo considero que es para nuestro aprendizaje, es para aumentar nuestra confianza en la fidelidad de nuestro Dios y profundizar nuestro nivel de compromiso al Señor Jesucristo. Este libro nos enseña que vivir y servirle al Señor no es fácil. Pudiéramos tener concepto de los libros bíblicos que leemos a los niños, que nuestras madres nos han leído, quizás nuestros papás nos han enseñado, que todo era fácil para estas personas. Vivir en otro tiempo cuando no era tan complicado como ahora. Pero mire, yo creo que cualquiera leyendo este libro pudiera darse cuenta
que los días de Daniel eran más difíciles que los tiempos en los cuales estamos viviendo nosotros hoy día. Creo que en este capítulo 1 pudiéramos ver el propósito de Dios en el versículo 1 y 2. Pudiéramos considerar que era el propósito del rey Nabucodonosor en el versículo 3 al 7. Y pudiéramos ver desde los versículos 8 al versículo 21, que sería el propósito de los cautivos, de estos muchachos, adolescentes, no contaminarse, no conformarse a Babilonia. Le invito entonces Daniel capítulo 1, estaré leyendo a partir del verso número 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, a Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así fue Melsar, que llevaba la porción de la comida de ellos, y vino, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales ya había dicho el rey,
que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieran delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría, inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Qué bonito. Confiamos que el Señor va a bendecir la lectura de su preciosa palabra. Babilonia, una ciudad importante. Medio Oriente, ubicado a unos 100 kilómetros de la capital moderna de Irak, Bagdad. Es el lugar céntrico de este libro, para decirlo así. Aunque este libro habla de diferentes potencias globales que se iban a venir sobre el escenario global, pues tiene de ver la mayor parte de este libro con Daniel cautivo en Babilonia. Babilonia para Daniel era real, era fuertísimo, astuto, tentador, muy parecido a la Babilonia de hoy día. Ya no me refiero a una ciudad o una potencia, más bien me refiero a una ideología, a una cultura. Esta ideología ha penetrado el mundo total. La ideología egoísta, de potencia de uno mismo. El gran yo. Y todo lo que este gran yo pide pudiera verse representado en la cultura ideología de Babilonia, que es tan común alrededor de nosotros hoy día. Mencioné que los versículos 1 y 2 nos habla del propósito de Dios. Dice alguno, ¿será que fuese propósito de Dios que Nabucodonosor atacase 3 veces a su pueblo en Judá y a la ciudad de Jerusalén? ¿Será el propósito de Dios que esta ciudad quedase en ruinas? 606 años antes de Cristo, pues llegó Nabucodonosor, fue en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, y sitió esta ciudad, la sitió con una estrategia, con una muestra de fuerza militar, con tácticas de intimidación. Llegó contra Joacim, rey de Judá, y sitió la ciudad de Jerusalén. Otra vez en 598, o sea, 8 años después, cuando quizás Ezequiel, el profeta, fue llevado cautivo. Y otra vez, 19 años después de la primera invasión, fue fulminante la ciudad quemada en el año 587 antes de Cristo. El propósito de Dios, sí, Dios les había advertido, no solamente Jeremías, pero también el profeta Isaías. Daba advertencia al pueblo de Israel, en particular a los reyes de Judá, que mal venía.
Hasta Dios a través de uno de los profetas llama a esta potencia cruel. En esto entonces Nabucodonosor, mi siervo. ¿Pero en qué sentido mi siervo? Dios en su manera soberana utilizó a Nabucodonosor a llevar cautivo a unos muchachos en la primera ocasión. Y en una forma fulminante destruyó la ciudad de Jerusalén. Dios permitió que todo esto sucediera. Fue bien exacto en el verso 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar. Me gustaría dirigir su atención a Isaías 39. Isaías 39. Acuérdese que Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. ¿Okay? Habían escuchado que Ezequías se enfermó y había convalecido y se regocijó. Isaías 39:2. Se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüento preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Qué estaba sucediendo? Quería mostrarse toda la riqueza, toda la gloria, todo su poder. Tal vez quería sentirse grande ante los que fue enviado de Babilonia. Y de repente el verso 3 viene el profeta Isaías y le hace la pregunta: ¿qué dicen estos hombres? ¿De dónde han venido a ti? Respondió: pues de tierra muy lejana, de Babilonia. ¿Y qué ha visto en tu casa? Pues todo. Ve lo que dice el verso 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Fue dicho, fue profetizado, fue cabalmente explicado que estas cosas que abriste de demasiado para mostrarse a los enviados de Babilonia serán llevados hasta tus hijos que saldrán de ti, serán hechos eunucos en el palacio de Babilonia. Aquí Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 1, verso 2. Está cumpliendo. Dios está cumpliendo lo que él dijo a través del profeta Isaías. Parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar. Usted pudiera imaginar el espanto, el temor. Tal vez al inicio, cuando llega Nabucodonosor para sitiar la ciudad de Jerusalén, de repente ese orgullo de esa ciudad y los líderes estaban queriendo dar paz a los ciudadanos, diciendo: tranquilo, no hay problema, nosotros podemos vencerlos. Y un día y otro día y tal vez varios días, y esa esperanza y este mensaje pues fue ya un mensaje viejo, y el moral de la gente
La motivación de la gente se estaba desgastando. El hambre, cuando esa amenaza creció, cuando de repente fue regado en la ciudad, se ha penetrado las murallas de Jerusalén. Están entrando, están llevando cautivos. Imagínese la mamá de Daniel teniéndole en sus brazos un adolescente de quizás 13, 14 años de edad. No creo que llegaran a los 15 años. Muchachitos de 13, 14 años de edad. Y una madre queriendo protegerlo cuando el ejército entra y los arrebata de las manos de su madre, de la protección de su padre. Y los lleva más de 900 millas. Más de 900 millas. A una tierra lejana, a una lengua diferente, a una cultura súper diferente. ¿Fue fácil eso? Pues claro que no. Claro que no. Sin embargo, Dios lo permitió. Y Dios utilizó a Daniel. Y Dios utilizó a estos muchachos. A pesar de las circunstancias. Las circunstancias hoy día son fuera de nuestro control. Si usted o mi persona deseáramos controlar las circunstancias, pudiéramos quedar enfermos porque no podemos. No podemos controlar las circunstancias alrededor. Pero sí podemos controlar nuestra reacción ante tales circunstancias. Y este capítulo 1 muestra de una fe incalcada en la vida, el corazón de estos muchachos, la convicción que Daniel y estos muchachos tenían. Evidencia que había todavía en la ciudad de Jerusalén unos padres de familia que estaban inculcando en sus hijos verdad de Dios. Con la ayuda de Dios. Y cuando fuese arrebatado, estos muchachos, estos jovencitos, de la protección del padre y los brazos de la madre, tenía en la profundidad de su corazón convicciones y fe en su Dios. El propósito del rey fue convertirlos en caldeos, hacerles olvidar sus genes hebreos, su ADN hebrea. El propósito de Nabucodonosor fue de causar que estos muchachos se conformaran a la cultura de Babilonia. Ahora, me gustaría que meditáramos en alguna de estas tácticas antiguas de Babilonia. Primeramente, atacar. Cómo Babilonia ataca al pueblo de Dios. Queriendo que el pueblo de Dios se siente vergüenza, avergonzado. Babilonia burla, mofa. Produce que uno se siente pero tan insignificante, tan pequeño. Y sabe, esto sucede. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio.
Para algunos es locura. La predicación es una locura. Y la mentalidad de varios era: Pablo, estás enfermo. Estás loco, Pablo. Está fuera de sus 5 sentidos. ¿Qué te pasó? Esos ataques. Con estos mensajes no va a poder resistir. No va a poder permanecer fiel a su Dios. No va a poder vivir en santidad. No va a poder cumplir. Te va a fracasar. Nosotros vamos a vencerte. Y este lenguaje, estos mensajes, estos ataques afecta a uno. No solamente los ataques, pero de arrebatar, de robar, de hurtar. ¿Cómo se hubiera sentido este muchacho de 13, 14 años de edad? Gritando y escuchando los gritos de su madre, o quizás viéndole a un soldado quitarle la vida a su papá. ¿Cómo se hubiera sentido estos muchachos? Milla tras milla, tras milla, más largo, más lejos de su hogar, de su casa. Creo que Daniel nunca jamás volvió para ver esa ciudad, para ver su país. ¿Cómo se hubiera sentido estos muchachos con los soldados teniendo estos trofeos de los utensilios de la casa de Dios, como quien dice: mi Dios es más fuerte que el tuyo? ¿Cómo se hubiera sentido? Depositando estos utensilios en el tesorero, en la casa de su Dios, de chiquita, como trofeos, como como la cosecha de guerra. ¿Cómo se hubiera sentido Daniel? Dios, ¿por qué no nos ayudó? Dios nos ha abandonado. Dios, ¿qué pasó? Dios, ¿dónde estás? No solamente atacarlos y arrebatarlos, pero esa presión era tanto. Y la astucia de Babilonia era tanto que Babilonia quería solamente lo mejor, lo más guapo, los que tenían educación, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, enseñados en toda sabiduría, de buen parecer, sabios en ciencia, buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Cuando va a atacar y va a arrebatar a estos muchachos, tráigalos con sangre noble. Tráigalos que conocen lo que es estar en el palacio del rey. Tráigalos. Y había un sentido en la astucia de Babilonia que quería derramar regalos sobre ellos y favorecerlos para que se olvidara de Jerusalén, que se olvidara de la dificultad que ellos tenían en Jerusalén. Mire aquí los manjares, mire aquí el vino y la comida del rey.
Mire aquí la Universidad de Babilonia, mire aquí los estudios, la carrera, mire aquí todo eso. Vamos a premiarles. Vas a quedar, mire, encantado con esa nueva vida. Olvídate de tu Dios tan débil que no pudo protegerte. Y toda esa mentalidad, astucia de atacarlos, de arrebatarlos, de ahora de abrirse, de atraerlos. Mire, Daniel, tu nombre quiere decir mi Dios juez. Nombre, te va a poner por nombre Belsasar, príncipe de Bel, Dios pagano, Dios falso. Ananías, tu nombre quiere decir amado por Jehová. ¿Acaso Dios te ama todavía? No salió para defenderte. Amado por Jehová. No queremos ese recuerdo aquí en Babilonia. No queremos nadie que significa amado por Jehová acá. Más bien te vamos a poner Sadrach, iluminado o inspirado por el Dios de sol, Rak. Misael, su nombre significa quién es como Dios. No, más bien vamos a cambiarlo un poquito a Mesac, quién es como Venus. Azarías, Jehová es mi apoyo. Te vamos a poner nombre Abednego, adorador de Nego, Dios de comercio, de dinero. Algunos lo traduce como siervo de fuego brillante o el Dios de fuego. De los 4 principales dioses que fue venerado, adorado en Babilonia, ¿sabe? Quería atraerlos y educarlos. No los quería tener al margen en su cautividad. Quería abrirse, recibirlos. Quiero decirle algo. El mundo esta noche está buscando los mejores. Está buscando la juventud. Los deportes no están buscando viejos de 42 años como yo. Están buscando los más jóvenes. Los movimientos políticos fuertes están buscando la juventud, que pueden apasionarse de un tema, que pudieran hacer tremendas cosas con toda esa locura y pasión y energía. Están buscando jóvenes. Grandes universidades están buscando jóvenes. Empresa privada están buscando jóvenes. Yo no sé de Chile, pero aquí en Nicaragua ya 45 años para arriba es bien difícil. Para alguien conseguir trabajo están buscando jóvenes. Y el mundo es tan astuto que pudiera sí arrebatarle de la protección de su padre, de la influencia de su madre y tal vez se siente incómodo un poquito, pero el mundo se abre los brazos para recibirte, para que usted se sintiera bien, para que usted se sintiera un poquito de estos gustos suaves del mundo, la carne y el vino. Y de repente con un apetito para mayor materialismo, así trabaja el mundo para alejarte más y más y más y más y más y más de su Dios. Y atraparte más y más y más en tu cautividad. Alguien ha dicho, la cautividad amigable es la más peligrosa. La enseñanza del Nuevo Testamento es así, que el amigo del mundo es enemigo de Dios.
quedaran engañados, quedaran comprados. No. Hay que tener mucho cuidado de tu testimonio, de su testimonio, de no quedar comprado, comprometido, metido tan profundo en el lío que no salga. La educación intensa. Yo entré en negocio después del secundario. No fui a la universidad, pero entiendo que la intensidad de las universidades y el propósito de formarte con una ideología hasta lavarte los cerebros es fuerte y muchos han quedado enredados en centros de educación superiores. Pero estos muchachos son ejemplos. Por 3 años, con todo este aprendizaje, con toda esa filosofía, con toda esa cultura de Babilonia, con toda esa grandeza de Babilonia, me parece que el capítulo 1 muestra que ellos no olvidaran de su Dios, de su trasfondo. Me hace pensar en el proverbio: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Pues los padres de Moisés, ¿cuánto tiempo tenía ellos de formar en Moisés convicciones espirituales? ¿Cuánto tiempo tenía Ana con su hijito Samuel? ¿Cuánto tiempo tenían los padres de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías para inculcar en estos muchachos, estos hijos, principios de Dios? La Biblia nos consta, nos insta, Deuteronomio 6, que cuando te levantas, cuando te sientes, cuando entra, cuando sale, hay que hablarle a sus hijos, los hijos de sus hijos, de la palabra de Dios. Salmo explica la razón. Dios quiere que la generación venidera sepa, que entiendan de la grandeza de Dios, que haya generación piadosa, que pudieran alabar y glorificar a su nombre. Necesitamos, hermano como hermana, estar enseñando estas cosas a nuestros hijos con la esperanza que sean salvos, sí, y que desarrollen convicciones personales en su corazón y esa relación íntima con el Señor, la fuerza, convicción en Dios. Tal vez una de las cosas más difíciles que Nabucodonosor mandó hacer a estos muchachos, Isaías lo profetizó en el capítulo 39. Y los hijos que saldrán de ti serán eunucos en el palacio de Babilonia. Quería tocar la identidad de estos muchachos, alterar su identidad. Ya hemos hablado de los cambios de nombres, pero ¿qué tal un muchacho en mera etapa de desarrollo, 13, 14 años de edad, ya 3 años de quedar emasculados, castrados, eunucos? En este libro nunca leemos de una esposa de Daniel o de estos muchachos, no se lee de hijos de ellos. Tal vez la mentalidad era: mire, estos son de sangre real, de sangre de nobleza. Vamos a asegurar que ellos jamás pudieran tener hijos, que pudieran sentar sobre el trono en Israel. Pero ¿qué hubieras hecho eso a la perspectiva? Sin embargo, no están enojados
No hay razón creer de lo que tenemos aquí, que guardaran rencor, que eran resentidos. Aunque el rey tocara su cuerpo, la resignación y la confianza que estos muchachos mostraran era ejemplar. Quiero terminar con eso. Pistas para no conformarse, pistas para no convertirse, es decidir ya. Decidir ya. Confesar ya de su fe cristiana. Decidir ya de no conformarse, porque de estar allí coqueteando un poquito, de probar, de ver cómo de repente, mire, será como el sapo. ¿Sabe lo que pasa con el sapo? Si tú lo metes en lo que decimos aquí, el perol, la paila, con agua normal, está feliz. Está feliz. Ponga las leñas abajo, enciende el fuego. Va calentándose poco a poco, poco a poco, poco a poco, de frío a tibia, a agua tibia, agua caliente. Muere el sapo. Pero si tú tienes la paila, el perol ahí con agua bien calientito y mete. No, mire, yo no quiero que alguien de la defensa de derechos de animales y eso. No, es solo un ejemplo. No lo he hecho, pues, pero me imagino si usted mete el sapito ahí, de inmediatamente sale. Porque se siente muy peligroso la cautividad amigable. De estar coqueteando con el mundo poco a poco y de repente está más lejos de lo que quería ser. Decidir ya. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y esto, mire, nosotros aprendemos de Romanos 6, 7 y 8. Esto no es meramente una decisión de la carne con fuerza carnal, de rechazar la carne. No. Esto es de rendirse, de entregarse, de sujetarse al Espíritu Santo. Decidir ya. Pero Daniel hizo algo más. Tenía el valor de pedir. A veces nosotros quedamos un poquito cobarde y no queremos ni pedir algo. Él pidió al jefe de los eunucos. Mire, y dijo, nos han cambiado los nombres, sí. Nos han hecho eunucos, sí. Nos han llevado más de 900 millas de nuestra tierra, sí. Tal vez nos han matado a nuestros padres, sí. Nos ha instruido por 3 años. Mire, pero hay algo que le quiero decir. Ese vino y esa comida del rey no lo quiero. No quiero contaminarme. Le faltó respeto al rey. No, la intención no era faltarle respeto. La intención era ser firme. ¿Pidió? Prueba, no puede. Nosotros aquí sabemos lo difícil que es buscar trabajo y varios hermanos pues han tenido dificultad y de repente hay un trabajo que les aleja demasiado de las reuniones de la iglesia local, de tiempo devocional en privado y a veces hemos tenido la práctica, hermano, pero ¿ha pedido a tu jefe? ¿Ha pedido? Es que me va a correr, Mark. Pero ¿cómo sabe? Yo tengo una mentalidad un poquito, tal vez distinto, pero si usted trabaja como se debe trabajar, como el creyente, no creo que el patrón te va a despedir así de rápido. Si sos honesto, con integridad. Mire, Daniel pidió, y hay un elemento aquí, dice, y puso Dios
a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermano, yo creo que el principio antiguo todavía es válido. Dios dice, el que me honra, yo lo honraré. Y a veces hay que pedir y hay que confiar. Daniel dijo, pruébanos 10 días. 10 días. Estos muchachos, mire, fue tan obvio que Dios les había bendecido, prosperado. Ahora, caminando ante Nabucodonosor, es que nosotros a veces tenemos prejuicio y estamos tan metidos en cuestiones políticas, y yo no sé nada de Chile, pero aquí estamos luchando con unas situaciones difíciles porque hemos tenido crisis sociopolítico aquí en Nicaragua y ahora la pandemia y la cosa está poniendo bien difícil, fíjese, bien difícil. Pero yo noto que estos muchachos en presencia de Nabucodonosor no querían escupir en su rostro. Le mostraba respeto. Y lo que ellos querían reflejar y mostrar es que su Dios es capaz de sostenerlos. Su Dios es capaz de sacarlos adelante. Su Dios es capaz de prosperarlos. Y el rey entendió que 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué le parece? Unos muchachos de 13, 14 años y ahora 17, 18 años, qué sé yo, de edad, en presencia de Nabucodonosor, un rey cruel que era tan cruel que quería y amenazaba a descuartizar a personas, arrancar miembros de su cuerpo. Y estos reyes, estos muchachos, se portaron de una forma tan prudente que Nabucodonosor se fijó 10 veces mejores. Dígame usted, ¿valió la pena guardar su testimonio? ¿Valió la pena no conformarse, sino transformar por la renovación? Como dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Valió la pena. Y cuánto más usted y cuánto más yo, que vale la pena. En el mundo que no ha cambiado, con la misma cultura, filosofía, con la misma ideología, en contra de Dios, vale aquel o aquella que conoce lo que es tener pecados perdonados, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Es posible que un creyente, una cristiana, pudiera dar tal testimonio hoy día? Sí. ¿Qué personas notarán? Sí. Jesús dijo, estás en el mundo, pero no son del mundo. A veces nos equivocamos, hermanos. Queremos portarnos como el mundo, pero alejado en el grupito de amigos cristianos de la iglesia local. No, Cristo dijo, en el mundo tenéis que ir al trabajo, tenéis que ir a esas universidades, tenéis que meterse en Babilonia, sí, pero cuidado, no tenéis que permitir que Babilonia te metas aquí en el corazón. Capítulo 1 termina expresando del poder de Dios. Y continuó Daniel. Y continuó Daniel. Yo tengo 42.
Yo quiero continuar. Pero he vivido suficiente de saber que no hay ni uno fuera de peligro, de fracaso moral o otro tipo de fracaso. Qué bello, dice, continuó Daniel. Es tremendo ver a un joven con convicciones, y puede ser que haya varios mirando hoy. Pero ¿sabe qué? Es una belleza, es una hermosura. Es motivo de darle la gracia al Señor, de poder ver a unos ancianos, y tal vez hay mirando también, y usted está perseverando, usted está continuando. Vida victoriosa en Cristo. Gracias por tu ejemplo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermano. Gracias por tu palabra y confiamos que tú vas a bendecirla a nuestros corazones. Tremendo poder estar en Managua, Nicaragua, y conversar con hermanos en Chile. Padre, tu palabra no está encerrada y queremos agradecerte y pedir tu bendición, dándote las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.